reciban un cariñoso saludo, esperando que estas semanas hayan sido de provecho, hayan descansado, pero lo más importante es que se encuentren bien junto a sus familias. La idea de este corto video es explicarles algo de la temática que vamos a abarcar en este tercer periodo. En el grado 10º vamos a mirar las que son las medidas de dispersión. Son medidas estadísticas que muestran la variabilidad en la distribución de datos. El valor de las medidas estadísticas nos permiten saber si es que los datos son iguales, si es que los datos se encuentran estrechamente agrupados, es decir, muy pegados unos de los otros, o si es que se encuentran ampliamente dispersos, es decir, muy separados entre sí. Estas medidas son muy importantes y tienen muchas aplicaciones en la vida diaria. Las aplicamos en la industria, en los negocios, en la medicina, etcétera, por nombrar algunos. Las principales medidas de dispersión son el rango, que me indica la dispersión entre los valores extremos de una variable. La desviación media, la diferencia de cada dato respecto a la media. La desviación estándar mide el grado de dispersión respecto a la media. La varianza nos mide los valores de una variable respecto a la media. Y el coeficiente de variación determina la desviación existente respecto a la media. Si se dan cuenta, estas medidas de dispersión siempre giran en torno a la media. Recuerden que la media o promedio es lo mismo. Un ejemplo claro de la media es cuando sacamos nuestras definitivas de cada periodo. Recuerden que sumamos, dividimos entre el número de notas que tenemos y nos sale la media o promedio. Y ustedes con esto van a hacer un glosario donde van a investigar varios términos que necesitamos para cuando nos corresponda la asesoría virtual hacer la explicación de cómo es la aplicación de estos términos en un ejercicio real. Para el grado 11. Para el grado 11 vamos a ver lo que son los sistemas numéricos. Pero quiero hacer como un pequeño recorrido por la historia de cómo van haciendo cada uno de estos conjuntos. Al inicio, nuestros antepasados, para contar, por ejemplo, los rebaños, sus cosechas, agrupaban piedritas en una bolsita y así iban sabiendo cuántos animales tenían o cuántos se recogían en una cosecha. Pero con el tiempo se dieron cuenta que esto no era suficiente, o sea, esas piedritas no abarcaban lo suficiente cuando de pronto crecían los rebaños o crecían las cosechas, y entonces se vio la necesidad de crear un conjunto que nos permita hacer esto de una manera más fácil, y de ahí nace el conjunto de los números naturales. Recuerden que el conjunto de los números naturales es el primer conjunto que nosotros conocemos, con el que aprendimos a contar, a sumar, a restar, a multiplicar y a dividir. Si vamos avanzando en la historia, cuando ya el hombre necesita representar otro tipo de cantidades, vemos que queda corto también el conjunto de los números naturales. Y ahí cuando nace la necesidad de crear el conjunto de los números enteros. ¿Por qué? Porque ese conjunto tiene cantidades negativas que me permitían expresar, por ejemplo, una deuda, la temperatura, el nivel del mar también. Entonces, ¿por qué? Porque este número entero maneja los números positivos y los números negativos. Los números naturales vienen a ser un subconjunto de este conjunto de los números enteros. Si vamos transcurriendo en la historia, vemos que también cuando ya se hace necesario mirar que el conjunto de los números enteros no nos satisfacía para representar algunas cantidades como parte de un todo. Entonces, se ve la necesidad de crear los números racionales. Los números racionales son aquellos que se representan de la forma A sobre B, es decir, 3/4, 5/6, etc. Esos números racionales también pueden ser negativos o también pueden ser positivos. Y si nos damos cuenta, entonces los números naturales vienen a ser subconjunto de los enteros. Los naturales y los enteros vienen a ser subconjunto de los números racionales. Este tipo de números racionales son aquellos que podemos también expresar como decimales. Por ejemplo, si yo dividiera un medio, me da 0,5. Y si yo lo quiero representar como decimal, me daría 5 décimos. Cuando yo ya no puedo hacer este tipo de representaciones, entonces también se ve la necesidad
de crear otro nuevo conjunto, que es el conjunto de los números irracionales. ¿Cuál es el conjunto de los números racionales? Aquellos que tienen su parte decimal infinita. Dentro de ellos tenemos algunos ejemplos: el número pi, el número Euler y la raíz de 2. Al unir estos dos conjuntos, los racionales, unidos con los irracionales, vienen a formar el conjunto de los números reales. Y esa característica que tienen los números reales es que todos los podemos representar sobre la recta real. Podemos representar los naturales, los enteros, los racionales y los irracionales. Con todo este sistema numérico es que nosotros actualmente hoy en día trabajamos en las diferentes ciencias. Ustedes van a encontrar en su guía los diferentes conjuntos con sus diferentes características, sus diferentes propiedades y las diferentes aplicaciones que cada uno de ellos tiene en diferentes situaciones. Y ese va a ser el trabajo para esta semana: desarrollar ese tipo de ejercicios donde van a aplicar los sistemas numéricos. Muchísimas gracias y hasta luego y un fuerte abrazo.